Los jesuitas estiman que hacia finales del siglo XVI había en Japón 300.000 católicos o más, perseguidos por los budistas. Las ciudades evangelizadas por San Francisco Javier eran las más católicas, Hiroshima y Nagasaki. Kirishitan significa cristiano en japonés. Esas Kirishitan eran organizaciones clandestinas que habían mantenido el rito del bautismo y del año litúrgico sin sacerdotes durante más de 250 años. Un milagro del cristianismo en medio de la brutal persecución. Por los años 1630, las personas habían sido obligadas a presentar un certificado de afiliación a un templo budista como prueba de la ortodoxia religiosa, la aceptación social y la lealtad al régimen budista. En la primera mitad del siglo XVII, el shogunato exigió la expulsión de todos los misioneros europeos y la ejecución de todos los cristianos. Esto marcó el fin de la apertura al cristianismo en Japón. El Bakufu mandó hacer tablones de anuncios con advertencias estrictas contra el cristianismo en las encrucijadas y puentes. La persecución sistemática, comenzada en 1614, se enfrentó a una fuerte resistencia de los cristianos, a pesar de no tener clero. La razón principal de esa resistencia, pues sin la presencia de sacerdotes, era la autoorganización de muchas comunidades para el bautismo y lo que se podía preservar de sacramentos con sacerdotes ocultos. En 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, 8 sacerdotes jesuitas de nuevo vivían en una casa parroquial a menos de 1 milla de donde se lanzó la bomba atómica en la ciudad de Hiroshima, la más católica de Japón, mientras que la iglesia al lado de la casa parroquial fue completamente destruida y miles de personas murieron y miles más sufrieron por la explosión, la radiación. La casa permaneció en pie y los 8 sacerdotes misioneros sobrevivieron milagrosamente. Fue un milagro inexplicable que ninguno de los 8 jesuitas sufriera ninguna herida por la exposición a la radiación o por la explosión. En los años posteriores fueron examinados muchas veces y vivieron muchísimos años después. Cuando los sacerdotes eran entrevistados decían repetidamente por qué creían haber sobrevivido y por qué no habían sufrido la exposición a la radiación como se esperaba. Atribuyeron su supervivencia al hecho de que estaban rezando el rosario en esa casa en el momento de la explosión. Milagro magnífico del rosario.